Hola amigo, muy buenas tardes desde aquí en la ciudad de Miami. Le habla Juan Pupo, Juan Carlos, con el programa que he comenzado y les dije que se va a llamar, o ya se está llamando, Comentario sobre Ruedas. Y en mi comentario sobre ruedas hoy, les quiero hablar, he estado haciendo algunas investigaciones en cuanto a personajes históricos de la ciencia, historia, un poco buscando el paralelo, ¿no? ¿Qué tienen este tipo de personalidades o de celebridades que los separa de nosotros, ¿no? O que los hace un poco diferentes si definitivamente son humanos igual que nosotros. Pero sí, cuando empiezas a investigar sobre personas así de la historia o de la ciencia o de las artes, te das cuenta que sí, que tenían algo diferente, habían venido con el adorno en el disco duro, le habían grabado cosas que a otros no nos grabaron. Y hoy quiero hablarles de uno de los estudios que he hecho y me ha impresionado más de las personas. Probablemente mucha gente va a conocer cuando yo diga el nombre de quién se trata, pero hoy les voy a revelar aquí quizás detallitos o detalles que no conozcas y eso fueron fruto de la investigación que hice. Pues hoy les voy a hablar del considerado por los hombres de la ciencia, el científico más grande del mundo, el científico o el inventor más grande de todos los tiempos. Y les voy a hablar nada más y nada menos del señor Nicolás Tesla. Nicolás Tesla, a pesar de que desarrolló muchas de sus cosas en los Estados Unidos, es más, su más conocida invención, que fue la creación en las cataratas de Niágara de la primera fuente central hidroeléctrica con un dinamo o un generador de corriente alterna. Él nació en el estado hoy es Croacia. En aquella época pertenecía al imperio austrohúngaro, la zona que él nació. Sus padres eran serbios. Su padre era un hombre religioso, ortodoxo, y trató de a él involucrarle esto. Este muchachito, llamado Nicolás Tesla, desde muy jovencito empezó a dar muestras de que él tenía cierto tipo de habilidad y que era diferente. Cuentan que cuando él nace, estaba tronando y relampeando en su ciudad, donde él nació, y eso lo vinculan como que él nació, la corriente o la energía eléctrica era algo que iba a estar en su vida. Y qué interesante, porque Tesla, les voy a contar un sinnúmero de inventos o bases de inventos que creó Tesla, que hoy por hoy son cosas comunes, pero las bases, sí, donde está estructurado, de donde sacó la información para desarrollar estos descubrimientos, fue de las invenciones de Tesla. Era un hombre, se dice, muy adelantado a su tiempo. Era un científico natural, era un hombre, además tenía una capacidad de invención que iba más allá de procesos naturales. Dicen los biógrafos que él fotografiaba, ponía un video de todo cuando le venía una idea de sus creaciones, y él mismo en su pensamiento las rectificaba, las modelaba, las moldeaba. Cuando él ya la llevaba al papel, cuando él llevaba la idea impresa, el 99,9% de las veces no había ni un pequeño error a la hora del funcionamiento. En otras palabras, este era un definitivamente superdotado, eso no hay discusión, pero más que superdotado, era un hombre que tenía una capacidad en la imaginación de establecer no solo la imagen de lo que iba a crear, sino reparar los defectos, porque normalmente tú tienes una idea, la plasma y ahí te vas dando cuenta de los errores, esto no está bien, yo creo que esto va mejor por acá.
Pero en el caso de Tesla, ese proceso lo hacía en la mente. Él arreglaba, reparaba, diseñaba en su mente, y una vez que tenía el diseño perfecto, que él consideraba ya perfecto en su imagen, porque él después que lo creaba lo ponía a funcionar, lo visualizaba y después lo llevaba a papel. Y cuando él llevaba a papel, eso que se iba a construir iba a funcionar exactamente como él lo había ideado. Y así era, así pasó con Tesla. Pues Tesla es el creador por excelencia de lo que hoy llamamos AC o corriente alterna. Es increíble cómo en aquellos años en la historia aparece como el hombre que inventó la luz, o que puso corriente, puso luz por primera vez, fue Tomás Alva Edison. Entonces todos sabemos, pero Tomás Alva Edison, él creó la luz partiendo de la corriente la corriente directa, corrientes que se rectifican en un solo polo. Y esta fue la base de la invención de Edison. ¿Qué pasó? Cuando Edison se entera de que hay un hombre en Francia, un científico, que ha hecho algunas cosas con alternadores eléctricos, él los manda a buscar, porque ya Tesla para entonces era ingeniero en una compañía que había hecho unas cuantas cosas allá en la compañía. Ya para entonces también tenía unas cuantas patentes de sus propias invenciones que él había ido patentando, como para que nadie después viniera de que él, en ese sentido también se adelantó, ¿no? Que rápido que inventaba, patentaba, como para asegurar. Contradictoriamente murió pobre, pero bueno, eso es otra historia, eso es el final más bien de la historia. Y cuando se entera entonces Edison manda a buscar este muchacho joven. En ese momento Tesla era un chico joven, y lo trae, y Tesla le enseña lo que está inventando, lo que ha creado con el alternador de corriente alterna, con corriente trifásica. Y por supuesto el ego de Edison en aquel momento no lo hizo ver el potencial que tenía adelante, no solo como ingeniero, científico, inventor, sino el invento en sí, que era algo revolucionario, algo que no se conocía hasta el momento. Incluso es una de las claves que le da para motivarlo, porque una de las razones que tiene Tesla, que por eso conocemos todo, es que ninguno de sus inventos estuvieron basados en la obtención de capital. No, él quería tener dinero para seguir inventando. Era un hombre de esto que ha dado a la humanidad como para hacer cambios importantes y dejarnos el legado. Bueno, ese fue el señor Nicolás Tesla. Y volviendo a la historia, lo llama, y cuando llega le presenta todas estas cosas que ha inventado y le dice Edison, ok, está bien, me parece que tus inventos están bien, para lo que yo creo, yo sigo con la corriente directa, para mí eso es un poco soñador, pero no importa, si tú vienes y trabajas conmigo y me arreglas unos defectos que tengo en las plantas eléctricas. En ese momento tenía problemas con algunos alternadores de corriente directa que él usaba, corriente directa, y que él, si podía de alguna manera salvarle, y por supuesto él era un genio, y a cambio de esto Edison le promete que le va a pagar $50,000. Y lo primero que piensa Tesla, que bueno, lo hace rapidísimo. No solo era un hombre inteligente, también un hombre muy trabajador, lo hace muy rápido. Y como suele suceder, no digo que siempre, pero muchas veces, cuando se aprovechan de los talentos de uno, y cualquiera en la vida pasa por eso, cuando te menosprecian y
y menosprecian tu talento. O en este caso fue lo mismo después que le hizo esto Tesla al señor Edison, Tomás Alva Edison. Pues Edison simplemente le dijo, se ve bien que no conoces el humor del pueblo americano, y prácticamente le dejó entrever que él estaba bromeando con él, que lo de 50,000 pesos era más que broma. Claro, de hecho esto provocó una molestia y terminó rompiendo las relaciones entre ellos dos. De repente Tesla se encuentra en la calle, nadie lo conoce porque él ha estado trabajando en privado con Edison, y Tesla comienza a trabajar abriendo unas zanjas, y es allí que unos amigos que sí lo conocían, periodistas, lo encuentran y le dicen que venga a trabajar al periódico. Y estando allí le presentan al señor Westinghouse. El señor Westinghouse en aquel momento era también un inversor y dominaba una de las compañías más grandes de los Estados Unidos, la Westinghouse. Westinghouse es el hombre finalmente que se interesa por lo que está haciendo Tesla. Miren qué interesante. Y Tesla, dentro de su emoción y su invención, que no paraba, él no paraba de inventar. Y después le voy a decir cuántas cosas nosotros le debemos a Tesla, al señor Nicolás Tesla. Pues Westinghouse ve el potencial, financia la puesta en práctica de patentes como los alternadores trifásicos, y construyen la primera planta hidroeléctrica radicada en las cataratas de Niágara. Pues esta planta fue la que después iluminó prácticamente todo el estado de Nueva York, impresionando al mundo cómo este hombre con un dinamo o con una corriente determinada que él había llamado corriente alterna podía desde un solo punto generar energía, electricidad para muchísimos lugares. Cosa contraria lo que le pasaba a Edison. Edison, al utilizar corriente directa, tenía que usar muchos generadores seguidos para mantener en un área muy pequeña la corriente funcionando, que los bombillos estuvieran prendidos, porque la corriente, ya saben, se rectifica un solo polo y es constante, no hay variación ninguna. Y esa es una casa de electricidad, ¿no? Pero bueno, la corriente directa básicamente es eso. Y es interesante porque Tesla pone en práctica con el señor Westinghouse. Pero Tesla iba mucho más allá. Tesla le decía dentro de su estudio, tiene el aval de haber creado las bases como él supuso la energía. Él decía que no teníamos que utilizar nada alternativo que no fuera la naturaleza. Que la naturaleza disponía de todas las cosas normales para establecer nosotros, aprovechar como fuentes energéticas. Y él decía que el aire, el sol, sustancias en la atmósfera, que en aquel momento llamó éter, el éter en la atmósfera era un transmisor por excelencia de las ondas eléctricas, y él basaba que la naturaleza era suficiente para tener energía, y murió con ese sueño. Y después les voy a decir, bueno, a él le debemos la transmisión de radio, es decir, que existe el radio, que existe la televisión, los principios del microwave, del sistema inalámbrico wireless. Él es el primero que se obsesiona con poner un sistema wireless, y en este caso eléctrico. Él soñaba con que la electricidad no estuviera sujeta a cableado, que una persona la pudiera coger del aire como un recurso natural agregado a la naturaleza, que en este caso para él no estaba agregado, era un recurso que existía,
lo que nosotros no sabíamos cómo explotarlo. De hecho, él trató de construir el generador llamado Tesla, que es el generador más grande de energía aparentemente no, de energía inalámbrica, es decir, energía que no va a ser succionada a través de ningún cable, y sus propósitos fueron desmoronados cuando él tenía esta invención ya casi en práctica. Él había construido casi una planta eléctrica y él esperaba el financiamiento del señor J.P. Morgan. J.P. Morgan en aquel momento eran los hombres más acaudalados, tenía que ver con el General Electric, y J.P. Morgan simplemente desiste del apoyo económico, el financiamiento que le iba a dar todo al proyecto de Tesla, ese proyecto que él tenía de transmitir energía inalámbrica. Y era algo interesante porque él lo quería hacer a nivel mundial. Él decía, hasta ahora los científicos dicen que puede ser un concepto idealista. Resulta es que nadie realmente ha llevado la prueba que él dejó para que hicieran. Nadie la ha hecho. Por financiamiento, por morosidad, porque no quieren complicarse la vida, porque no quieren demostrar que eso es cierto. Pues él creó un sistema de corriente inalámbrica que en su concepto, él dice que si esta energía puede transmitirse a los bordes, trabajar en la primera capa que rodea la Tierra, que esta capa tenía lo suficientemente sustancia como cuando llegara un rayo eléctrico ahí fuera transmitido a nivel global alrededor de todo el hemisferio. Es un sueño grande. Él lo iba a probar. Morgan no quiso seguir con el financiamiento. ¿Y saben cuál fue la razón? Que un señor en Francia llamado Marconi transmitió la primera señal de radio inalámbrica. Cuando esto pasa, él llama a Tesla y le dice: Tesla, tú me estás hablando de energía inalámbrica, de que podemos transmitir. Sin embargo, hay un hombre que lo acaba de hacer en Francia, acaba de transmitir su voz sin ningún cableado por el aire. Este simple hecho, esta noticia, y no existía internet, pero que noticias de este tipo se corrían a nivel mundial, hacen que finalmente el señor Tesla no cumpla probablemente el sueño más grande que él quería haber cumplido, que era, por eso le digo, no sé si es idealista, que era haber entregado energía para la humanidad de manera gratuita, ¿no? Que estuviera reflejado a través de que utilizáramos los propios recursos y esta energía se distribuyera de forma, en términos reales era que yo estuviera aquí y ahora no tuviera batería y con un simple radio que tuviera una bobina, un generador iba a obtener como si estuviera enchufado a la pared, como si estuviera conectado a una fuente de energía. Si lo vemos ahora en términos para cuando él lo hizo en los años 20, en los años 15, pues, en el principio del siglo, podemos decir que Tesla era un hombre no solo avanzado en sus tiempos, sino era un hombre con una capacidad, con una visión etérea, ¿no? Porque finalmente sí se ha cumplido que la energía se puede utilizar, se puede transmitir a través del aire o de ondas a través del aire, como es las transmisiones de wireless, transmisiones de celulares, transmisiones de satélite. Todo este concepto viene del señor Tesla, con el simple concepto, con la simple legado que él dejó de manera física, matemática, de cómo esto se podía establecer, ¿sí? Cómo se podían hacer las conexiones de wireless o inalámbricas. Es interesante la historia de este señor porque finalmente por aquel evento de Marconi él no pudo cumplir su sueño anhelado.
Lo único que es triste, pero las cosas pasan, este evento de Marconi, después Marconi fue arrebatado del título como el creador de la radio porque le pertenecía. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de Marconi, de Tesla, ya para entonces había muerto, como el hombre potencialmente que había sido el inventor de la radio. ¿Saben por qué? Porque 16 de las patentes de Tesla habían sido utilizadas por Marconi para armar el muñequito completo de la transmisión de radio. Le debo muchas cosas, ya les decía, las transmisiones wire, microwave, muchísimas cosas. Esto es solo una introducción. Si quieren les recomiendo la película Tesla, el inventor del mundo, o busquen en YouTube información pura sobre este señor, porque vale la pena disertar, hablar, hacer comentarios. Hombres como en este caso estamos hablando de un hombre de ciencia. Fíjense que murió pobre, murió en Nueva York en un hotel, bien pobre, porque en aras de crear para la humanidad, él le vendió casi todas sus patentes a Westinghouse. Poco a poco le vendía una patente, financiaba otro proyecto, cuando lo tenía, entonces no tenía dinero y cogía un dinerito y vendía la patente y prácticamente se quedó sin ninguna patente. Un hombre que hubiera patentado prácticamente el mundo de manera práctica, así mismo, porque las cosas fueron prácticas, no etéreas, no sensoriales, fueron reales. Y una vez más, espero que les haya gustado esta historia, espero que les haya de alguna manera hecho saber algo más, y el que lo sabía, que haya profundizado y se le ha hecho a grandes rasgos aquí desde el comentario sobre ruedas, de una manera informal, una manera como si estuviéramos en casa tomando un café. Y de eso se trata los comentarios sobre ruedas. Bueno, una vez más, fue un placer. Mi nombre es Juan Carlos Pupu, Team Powerhouse, 100% verde. Aquí me despido desde comentarios sobre ruedas. Los veo en la próxima edición. ¿Dónde? En la edición del éxito. Gracias.